Cuentos de Rusia. Neguroshka, la doncella de la nieve. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Neguroshka, la doncella de la nieve. En 1869, Afanasiev, en su recopilación de los cuentos folclóricos rusos, incluyó una historia con el personaje de las nieves, Neguroshka. En 1873, Ostrovsky, dramaturgo, escribió la obra de teatro La doncella de nieve. El argumento estuvo basado en el cuento recopilado por Afanasiev. En la versión de Ostrovsky, Neguroshka es hija de la primavera y la helada, que anhela la compañía de humanos mortales, pero cuando se enamora, se calienta su corazón y ella se derrite. Ese mismo año se estrenó el drama lírico de Ostrovsky con música de Tchaikovsky en el Teatro Bolshoi de Moscú. En 1882, Rimsky-Korsakov compone la música de la ópera La doncella de nieve, con un prólogo y 4 actos, basado en el libreto de la obra de teatro de Ostrovsky del mismo nombre. Se estrenó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. El argumento trata de la oposición entre las fuerzas de la naturaleza y las interacciones de personajes mitológicos, como la helada, la primavera y el espíritu del bosque, con personas reales, por ejemplo Kupava, y con aquellos que están entre uno y otro mundo, como lo es la doncella de nieve. En 1878 se estrenó el ballet La hija de las nieves, con Matilda Vazem como Neguroshka en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. El coreógrafo fue Marius Petipa y el compositor Minkus. El argumento se basó en la obra de Ostrovsky. El ballet tiene 3 actos y 5 escenas. En 1952, Soyuz Multifilm, en Moscú, produce la película animada La doncella de nieve. El guión está basado en el libreto de Ostrovsky. En la actualidad, Neguroshka es conocida como la nieta de Ded Moroz, el abuelo de las nieves. Algunas versiones de Neguroshka, la doncella de la nieve. En la versión del escritor y folclorista escocés Andrew Lang, un grupo de niñas invitan a Neguroshka a dar un paseo en el bosque. Hacen una pequeña fogata sobre la cual las niñas brincan. Cuando llega el turno de Neguroshka, ésta salta, pero queda a mitad del camino para luego evaporarse en una pequeña nube. Erna Pomerantseva, doctora en historia, filóloga, etnógrafa y folclorista rusa, en su libro Cuentos folclóricos rusos de 1957, indica que la niña de nieve moldeada por un matrimonio de ancianos es llamada Neguroshka. Relata que las muchachas vecinas van al bosque con Neguroshka a recoger bayas. Envidiosas, matan a Neguroshka y la entierran bajo un arbusto con una rama, pero le dicen a los ancianos que se perdió en el bosque. Un pastor que pasa por ahí corta una rama de la tumba de Neguroshka y fabrica una flauta, la cual, al ejecutarla a alguien, cuenta la historia de que las 2 amigas mataron a Neguroshka. Cuando la flauta cae en manos de una de esas amigas, ella se niega a tocarla y la tira al piso. La flauta se rompe y de ahí emerge viva la doncella de nieve. Las amigas son enviadas a lo más profundo del bosque
apartadas de la humanidad para siempre. La niña de nieve. Nieve en ruso se dice snieg. La siguiente es una adaptación de la versión de Louis Leger de 1882 en cuentos populares eslavos por quien les habla Matilde Pettengill. Personajes: Marusha, Yusko, Sneguroshka. El cuento dice así: sentada en el rincón de la chimenea, la anciana Marusha suspiraba quedamente mientras revolvía la sopa. Nunca se había sentido tan triste. Muchos años habían pasado y habían dejado el peso de los inviernos sobre sus hombros y habían encanecido sus cabellos sin traerle siquiera un hijito. Tanto a ella como a su viejo y querido esposo Yusko les apenaba su falta, porque afuera había muchos niños jugando en la nieve. Les resultaba duro aceptar que ninguno fuera en verdad el suyo. Pero ahora ya no les quedaban esperanzas de tener uno. No verían nunca un gorrito de piel colgado de la repisa de la chimenea, ni dos zapatillas secándose junto al fuego. El anciano trajo un haz de leña y se sentó. Luego, mientras oía a los niños reírse y batir palmas, miró por la ventana. Allí estaban, bailando alegremente alrededor del muñeco de nieve que acababan de hacer. «Mira, Marusha», le dijo a su mujer, «ven a ver el muñeco que han hecho». Juntos ante la ventana se rieron al ver cuánto se divertían los niños. De repente, el anciano se volvió hacia Marusha con una brillante idea. «Salgamos a ver si nosotros también podemos hacer un muñequito de nieve». Pero la anciana se rió de él y dijo: «¿Qué dirían los vecinos? Se burlarían de nosotros. Seríamos el hazmerreír del pueblo. Ya somos demasiado viejos para jugar como niños. Solo uno pequeño, Marusha, un muñequito. Yo me ocuparé de que nadie nos vea», dijo él. De acuerdo, dijo ella riéndose. «Haremos lo que quieras, Yusko». Dicho esto, apartó la olla del fuego, se puso un gorro y salieron. Al pasar junto a los niños, se detuvieron y se quedaron jugando un momento con ellos, porque ahora ellos también se sentían casi como niños. Luego avanzaron con dificultad por la nieve hasta llegar a un bosquecillo y, detrás de él, allí donde la nieve era blanca y hermosa y nadie podía verlos, se sentaron a hacer el muñeco. Yusko se empeñó en que debía ser muy pequeño y su mujer estuvo de acuerdo en que debía tener casi el tamaño de un recién nacido. Arrodillados en la nieve, modelaron el cuerpecito en un abrir y cerrar de ojos. Ahora únicamente les faltaba la cabeza para finalizar. 2 gordas bolas de nieve formaron las mejillas y el rostro, y una muy grande en la cabeza. Luego colocaron un puñado para la nariz e hicieron 2 agujeros, uno a cada lado, a modo de ojos. No bien estuvo terminado, retrocedieron para mirarlo, riéndose y aplaudiendo como 2 niños. De pronto se detuvieron. ¿Qué había ocurrido? Algo muy extraño, por cierto. Allí donde estaban los agujeros, vieron 2 melancólicos ojos azules que les miraban. Luego, el rostro del pequeño muñeco dejó de ser blanco.
Las mejillas se volvieron redondas, tersas y brillantes, y dos labios rosados comenzaron a sonreírles. Un soplo de viento barrió la nieve de la cabeza, transformándola en unos bucles muy rubios que escapaban de un blanco gorro de piel y caían sobre sus hombros. Al mismo tiempo, un poco de nieve, resbalando por el cuerpecito, cayó y tomó la forma de una bonita prenda blanca. Luego, de repente, y antes de que pudieran reaccionar, el muñeco se había convertido en la más bella niñita que jamás hubieran visto. Se miraron el uno al otro de soslayo e, incrédulos, se rascaron la cabeza. Pero aquello era tan real como la vida misma. Allí ante ellos estaba de pie la niña, toda de rosa y blanco. Estaba viva de verdad, pues corrió hacia ellos, y cuando se agacharon para alzarla, puso un brazo alrededor del cuello de la anciana y con el otro tomó el del anciano y les dio a cada uno un beso y un abrazo. Rieron y lloraron de felicidad, y luego, recordando súbitamente cuán reales pueden parecer algunos sueños, se pellizcaron el uno al otro. Aún así no se creyeron seguros, pues los pellizcos podían ser parte del sueño. Y, ante el temor de despertarse y que se rompiera el encanto, arroparon rápidamente a la pequeña y emprendieron el regreso a casa. Por el camino encontraron a los niños que todavía jugaban con su muñeco. Las bolas de nieve que les lanzaron por detrás eran muy reales, pero, aún así, también podían haber sido parte del sueño. Aunque cuando estuvieron dentro de la casa y vieron la chimenea, la olla de sopa junto al fuego, el haz de leña a un costado y todo tal cual lo habían dejado, se miraron con lágrimas en los ojos y ya no volvieron a temer que todo aquello fuera un sueño. De pronto, allí estaban, el gorrito blanco de piel colgando de la repisa de la chimenea y los zapatitos secándose al calor del fuego, mientras la anciana mecía a la niña en su regazo y le cantaba suavemente una nana. El anciano puso la mano sobre el hombro de su esposa y ella alzó la vista. «Marusha, Yuzko, al fin tenemos una niñita, la sacamos de la nieve, así que la llamaremos Neguroshka, Nieves». La anciana asintió con la cabeza y luego se besaron. Cuando terminaron de cenar, se fueron a la cama seguros de que, por la mañana temprano, encontrarían a la niña todavía con ellos. Y no se equivocaron. Allí estaba, de pie entre los dos, parloteando y riéndose. Pero había crecido y su cabello era ahora 2 veces más largo que la noche anterior. Cuando ella los llamó papá y mamá, sintieron un placer tan grande como si fueran jóvenes y estuvieran bailando ágilmente, pero en lugar de bailar, se abrazaron y lloraron de alegría. Aquel día lo celebraron con un gran banquete. Marusha estuvo ocupada toda la mañana cocinando todo tipo de delicias, mientras su marido daba vueltas por el pueblo para reunir a los violinistas. Todos los niños y las niñas del lugar fueron invitados. Comieron, cantaron, bailaron y se divirtieron hasta el amanecer. Mientras volvían a casa,
Las niñas hablaban de lo bien que lo habían pasado, pero los niños estaban muy silenciosos. Pensaban en la bella Sneguroshka, con sus ojos azules y sus dorados cabellos. Después de aquel día, la pequeña de Marusha y Yusko jugaba con los otros niños y les enseñaba cómo hacer castillos y palacios de nieve con salones de mármol, tronos y hermosas fuentes. Parecía que con la nieve y sus finos dedos podía hacer todo lo que quisiera, como si construyese a ella misma. Todos estaban encantados y, sobre todo, cuando les enseñaba cómo bailaban los copos de nieve, primero con enérgicos remolinos y luego suave y delicadamente. Ninguno podía pensar en otra cosa que en la niña de nieve. Era la pequeña reina mágica de los niños, la alegría de los mayores y la luz de las vidas de Marusha y Yusko. Pero ya se iban terminando los meses de invierno. Con pasos suaves y firmes se retiraban de las cumbres de las montañas y se perdían detrás del horizonte. La tierra comenzaba a cubrirse de verde, los árboles vestían su desnudez y los pájaros del año anterior cantaban las canciones de este año. Las flores tempranas derramaban su aroma en la brisa y una ráfaga de aire cálido acariciaba las mejillas y alentaba una grata promesa en el aire. Los bosques, los prados y las fuentes estaban inquietos y conmovidos, y un nuevo espíritu todo lo envolvía. Era como si la primavera, amarrada durante el largo invierno, quisiese pegar el estirón definitivo para poder expandirse libre. Una tarde, Marusha, sentada en el rincón de la chimenea, mientras revolvía la sopa, cantaba una canción, pues nunca se había sentido tan llena de felicidad. El anciano Yusko acababa de traer un haz de leña que dejó en el suelo. Todo parecía igual que aquella tarde de invierno cuando vieron a los niños bailando alrededor del muñeco de nieve. Pero lo que hacía que ahora todo fuera diferente era Sneguroshka, la luz de sus ojos, que, sentada junto a la ventana, contemplaba la verde hierba y el follaje de los árboles. Yusko, que le estaba mirando, se dio cuenta de que su rostro estaba pálido y sus ojos tenían un tono menos azul de lo habitual. ¿No te sientes bien pequeña?, le preguntó. No, padre, respondió con tristeza. Ay, añoro tanto la blanca nieve. La hierba verde no es ni la mitad de bonita. Me gustaría que la nieve llegase otra vez. Pues claro que sí, la nieve llegará nuevamente, contestó el anciano. ¿Acaso no te gustan las hojas de los árboles y las flores? No son tan bonitas como la pura nieve blanca. Y la niña tembló. Al día siguiente, ella tenía un aspecto tan triste y estaba tan pálida que sus padres se asustaron y se dirigieron una mirada de inquietud. ¿Qué le pasa a la niña?, dijo Marusha. Yusko movió la cabeza mirando alternativamente a Sneguroshka y al fuego. «Hija mía», dijo al fin, «¿por qué no sales a jugar con los demás niños?
Están todos divirtiéndose en el bosque, pero he notado que ahora nunca juegas con ellos. ¿Por qué, querida mía? Padre, no lo sé, pero mi corazón parece que se convierte en agua cuando el suave y tibio viento me trae el perfume de las flores. Nosotros iremos contigo, hija mía, dijo el anciano. Pondré mi brazo sobre ti y te protegeré del viento. Ven, te mostraremos todas las bellas flores del campo, te diremos sus nombres y tú acabarás amándolas. Marusha retiró la olla del fuego y los tres juntos salieron de casa. Yuzko rodeó a la niña con su brazo para protegerla del viento, pero no habían ido muy lejos cuando el cálido perfume de las flores llegó hasta ellos flotando en la brisa y la niña de nieve tembló como una hoja. Los ancianos la besaron y consolaron y se dirigieron al campo, al lugar donde crecían las flores más bonitas. De repente, mientras atravesaban un bosquecillo de grandes árboles, un brillante rayo de sol se cruzó como un dardo y Neguroshka se puso la mano sobre los ojos y lanzó un grito de dolor. Se detuvieron y la miraron. Por un momento, mientras se desmayaba en brazos del anciano, sus ojos se encontraron con los suyos y por su rostro se deslizaban lágrimas que, al caer, brillaban a la luz del sol, y comenzó a volverse más y más pequeña hasta que al fin todo lo que quedó de Neguroshka, niña de nieve, nievecita, era una gota de rocío brillando sobre la hierba, una lágrima que había caído en la corola de una flor. Yuzko la recogió con delicadez y, sin decir palabra, se la ofreció a Marusha. En ese preciso momento, los dos ancianos, Marusha y Yuzko, comprendieron que su pequeña y querida niña estaba hecha simplemente de nieve y se había derretido al calor del sol. Fin del cuento. Fin.